El viento frío soplaba sobre los campos de Fátima, en Portugal, donde familias humildes luchaban contra el hambre y la guerra. Las madres lloraban en silencio por sus hijos lejanos, los padres cargaban con el peso de la tierra seca, y los niños aprendían desde temprano a rezar frente a las dificultades. Y dime, querida, ¿no es así también con nosotros hoy? ¿Cuántas veces te has arrodillado a solas, pidiéndole a Dios por tus hijos, tus nietos y por el sustento del hogar? Pero en aquel lugar sencillo, la esperanza bajó del cielo. ¿Te gustaría descubrir qué vino a anunciar la Madre del Señor? Escribe, amén, si tú también deseas recibir esa gracia. La campana de la pequeña aldea sonaba suavemente, mezclada con el aroma de la tierra mojada por la lluvia de la noche anterior. El viento traía el perfume de los pinos, y el canto de los pájaros llenaba los campos verdes de Fátima, donde el silencio solo era interrumpido por el lejano balido de las ovejas. En aquel escenario tan sencillo vivían 3 niños que Dios había escogido para algo grandioso. Lucia, la mayor, tenía apenas 10 años, pero ya llevaba en la mirada una madurez que no se podía explicar. Su cabello castaño estaba trenzado, y su rostro mostraba la serenidad de quien había aprendido a rezar desde temprano. A su lado estaban sus primos, Francisco, de 9 años, callado y contemplativo, que prefería el silencio a cualquier palabra innecesaria, y la pequeña Jacinta, de apenas 7, cuyos ojos brillaban con ternura y cuyo corazón desbordaba compasión, incluso por los más pobres y olvidados. Las mañanas de aquellos niños comenzaban temprano. El sol apenas asomaba en el horizonte y ya estaban con el rebaño, cruzando campos y colinas. Era una vida dura, pero llena de sencillez. Llevaban pan moreno, queso y aceitunas como merienda, y encontraban sombra bajo los árboles para compartir entre ellos cada pedazo. Entre una comida y otra, rezaban el rosario, aunque a veces acortaban las oraciones para jugar. Eran niños comunes, con risas, pequeños miedos y sueños inocentes, pero con una fe que ya se dibujaba firme. Lucia, siendo la más responsable, se encargaba de mantener a los primos atentos. Cuando Francisco se distraía con el canto de los pájaros, o Jacinta se perdía en sus imaginaciones infantiles, ella recordaba: recemos, no podemos olvidarnos de Nuestra Señora. Y así, aquellos labios pequeños, aún infantiles, se volvían testigos de un amor profundo por Dios que muchos adultos ya habían olvidado. La vida en Fátima, mi querida hermana, estaba marcada por la pobreza. Portugal atravesaba tiempos difíciles, la guerra en el mundo traía miedo a las familias, y los hombres partían dejando esposas e hijos entre lágrimas. Muchas madres, tal vez como tú también lo has vivido, se arrodillaban pidiendo protección para los que estaban lejos. En aquella aldea, donde los campos sostenían con dificultad lo poco que se tenía, cada comida era fruto de mucho esfuerzo. Las casas eran sencillas, hechas de piedra, con techos frágiles, pero en ellas ardía la llama de la fe. Era común escuchar voces rezando el rosario por la noche, cuando la luz del candil temblaba en el rincón de la cocina. Y si en aquella época faltaba el pan, jamás faltaba la confianza en el cielo. Los niños crecían en ese ambiente, entre sacrificios y confianza en Dios. Tal vez por eso los corazones de Lucia, Francisco y Jacinta ya estaban preparados para algo que nadie podría imaginar. Un día, mientras cuidaban el rebaño en las afueras de Aljustrel, los 3 se sentaron a la sombra de una encina. El calor de la primavera se mezclaba con la frescura de la brisa, y el paisaje parecía el mismo de siempre. Hablaban en voz baja, compartiendo sueños de niños, sin imaginar que el cielo los miraba de forma especial. Sus pies descalzos tocaban la hierba, sus manos pequeñas sostenían los bastones de pastores, y sus ojos inocentes reflejaban una vida que parecía destinada solo al trabajo y al juego. Pero Dios, hija querida, ya había escrito otra historia para ellos. Observa qué hermoso es el modo en que el Señor elige a sus mensajeros. No eran grandes teólogos, no tenían títulos ni riquezas. Eran apenas niños, humildes y olvidados por el mundo. Pero como está escrito, el Señor enaltece a los humildes y confunde a los poderosos. Así también en tu vida, muchas veces, cuando el mundo te desprecia o te ignora, es justamente ahí donde Dios encuentra espacio para hacer maravillas. Y cómo no pensar, al contemplar a esos 3 pastorcitos, en nuestras propias nietas y bisnietos. ¿Cuántas veces has visto en ellos una pureza que hasta nos conmueve? La forma en que rezan con sencillez, sin complicaciones, diciendo apenas: Jesús, en ti confío.
Así también eran los pastorcitos, su inocencia era el canal por donde la gracia de Dios vendría a tocar al mundo. ¿Y tú, mi querida hermana, alguna vez te sorprendiste recordando los días simples de la infancia? Quizás aquellos tiempos en que la comida era escasa, pero el corazón estaba lleno de esperanza. Cuando no había medicamentos caros, pero sí una oración que fortalecía. Cuando las familias se reunían alrededor de la mesa para dar gracias, aunque fuera solo por un plato de arroz con frijoles. Esos días nos enseñan que, incluso sin lujos, es posible vivir con alegría y dignidad cuando la fe sostiene. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Este versículo parece haber sido escrito para aquellos 3 niños. Sus corazones puros les darían la gracia de contemplar a la Madre del Cielo. Y a nosotros, nos recuerda que la pureza y la sencillez de corazón siguen siendo caminos seguros para encontrarse con el Señor. Pero lo que nadie en aquella aldea podría imaginar es que los cielos estaban a punto de abrirse. Los días comunes, las tardes tranquilas de oración y juegos, serían interrumpidos por algo tan extraordinario que haría temblar hasta a los más incrédulos. Y mientras Lucia, Francisco y Jacinta sonreían inocentes, sin saberlo, el cielo ya preparaba su visita. El sol de mayo doraba los campos de olivos, y el perfume dulce de las flores silvestres se esparcía por el aire. Una brisa ligera pasaba entre los pinos, trayendo un frescor suave, mientras las cigarras entonaban su canto en plena tarde. Todo parecía normal, pero el cielo ya preparaba un secreto. Era el día 13 de mayo de 1917. Como de costumbre, Lucia, Jacinta y Francisco habían llevado las ovejas a pastar en la cova da Iria. La vida seguía simple, como en tantos otros días, juegos inocentes, rezos interrumpidos por carcajadas y una mirada atenta para que los animales no se dispersaran. Después de comer el pan y las aceitunas que llevaban, los 3 decidieron rezar el rosario, apresurando las palabras como los niños solían hacer, ansiosos por volver a sus travesuras. De repente, una luz brilló en el cielo. No era como el sol, ni como un relámpago común. Los niños se asustaron, pensando que podría avecinarse una tormenta, y corrieron a buscar refugio. Pero pronto notaron que no había nubes, solo una claridad que se intensificaba. El corazón latía fuerte, y fue entonces cuando vieron, sobre una pequeña encina, a una señora vestida de blanco, más brillante que el propio sol. Lucia, con los ojos bien abiertos, intentaba entender lo que veía. Jacinta le apretaba fuerte la mano, temblando de emoción, mientras Francisco permanecía en silencio, incapaz de apartar la mirada de aquella visión. La señora sonrió con ternura, y su voz, suave y firme, llenó el ambiente como una melodía celestial. No tengáis miedo. No os haré daño. Los niños respiraron aliviados, aunque sus corazones ardían con reverencia. La señora pidió que rezaran el rosario todos los días, para alcanzar la paz y el fin de la guerra que devastaba a tantas familias. También pidió que ofrecieran pequeños sacrificios en reparación por los pecados del mundo. Su presencia era de una bondad maternal que tocaba el alma, como si cada palabra acariciara el corazón infantil. Lucia tomó valor y preguntó: ¿De dónde viene, señora? Ella respondió: soy del cielo. Jacinta, con voz tímida, añadió: ¿y yo también voy al cielo? La señora sonrió y confirmó: sí, irás. Y mirando a Francisco: y tú también, hijo mío. Pero antes deberás rezar muchos rosarios. El niño sonrió en silencio, como si hubiese recibido una misión. La conversación siguió con sencillez, pero con cada palabra, el corazón de los niños se inflamaba de amor. No era un sueño, no era imaginación, era algo más grande, más real que todo lo que habían vivido. Cuando la visión terminó, y la señora desapareció en la luz que la envolvía, los 3 se quedaron en silencio, mirándose sin saber cómo expresar el misterio que había tocado sus vidas. La pequeña encina permaneció allí, moviéndose suavemente con el viento, como si hubiera guardado el secreto del cielo. Los niños sabían que nadie les creería fácilmente, pero dentro de ellos no había duda, habían visto a la Madre de Dios. Y con ese llamado, la vida nunca volvería a ser la misma. ¿Y tú, mi querida hermana, alguna vez has sentido que Dios te hablaba de forma inesperada? Tal vez en un dolor, en una pérdida, o incluso en la risa inocente de un nieto.
A veces, el cielo nos visita en gestos simples, un abrazo en el momento justo, o una palabra que calienta el corazón. Dios sigue viniendo a nosotros, no en grandes espectáculos, sino en la delicadeza de cada detalle de la vida. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38. Esa fue la actitud de María, que se repitió en aquella aparición, un llamado para que todos digamos sí a Dios, aunque no comprendamos todo, confiando como un niño confía en su madre. Los niños, llenos de inocencia, creían en lo imposible. Pero aún no imaginaban los desafíos que vendrían. Porque el mundo a su alrededor no estaba preparado para acoger aquel mensaje. La incredulidad de los adultos, el miedo de las autoridades, e incluso la duda dentro del propio hogar, serían piedras duras en el camino de los pequeños. Y mientras sonreían, guardando en el corazón la promesa del cielo, no sabían que su fe estaba a punto de ser duramente puesta a prueba. Las voces ásperas del pueblo resonaban por los callejones estrechos, mezcladas con el olor del humo que salía de las chimeneas. El viento traía consigo un peso invisible, la desconfianza. Las miradas que se lanzaban hacia los niños ya no eran de curiosidad, sino de sospecha e ironía. Justo después de la primera aparición, Lucia, Jacinta y Francisco regresaron a casa con el corazón en llamas. Querían compartir lo que habían visto, pero, como tantas veces ocurre, la belleza del misterio encontró resistencia. La madre de Lucia, incrédula, reprendía duramente a la hija. «Deja esas invenciones, niña. Eso es cosa de tu cabeza. Vas a acabar trayéndonos problemas a todos». Sus palabras caían como piedras en el corazón de la pequeña pastora, que solo deseaba ser creída. En el pueblo, algunos se burlaban. Decían que era imaginación infantil, otros afirmaban que los niños inventaban historias para llamar la atención. Incluso familiares se mostraban duros, temiendo escándalos. Francisco permanecía en silencio, soportando en oración. Jacinta lloraba en secreto, con miedo de que su inocencia fuera confundida con mentira. Lucia, la mayor, cargaba con el peso más fuerte. ¿Cómo explicar algo que ni ella misma lograba comprender del todo? Las autoridades civiles, marcadas por un espíritu contrario a la fe, comenzaron a inquietarse con los rumores. El gobierno no quería que el pueblo se agitara en tiempos tan difíciles, y la iglesia, cautelosa, observaba desde lejos. Poco a poco, la presión aumentaba. Los niños, tan pequeños, eran interrogados, amenazados e incluso detenidos por momentos. Imagínate, hermana mía, el miedo que puede sentir un corazón de 7 años ante la dureza de los adultos. Aún así, ninguno retrocedía. Cuando los interrogaban, repetían con sencillez: «Vimos a la señora, brillante como el sol». No eran discursos elaborados, no había ensayos. Era solo la verdad, dicha con valentía. Y cada vez que sufrían burlas, lo ofrecían en silencio como un pequeño sacrificio, recordando las palabras de la Madre del Cielo. Lucia sufría especialmente por no tener el apoyo de su propia madre. Puedes imaginar, querida, el dolor de una hija que solo quiere ser escuchada y creída, pero encuentra rechazo precisamente donde esperaba consuelo. Y sin embargo, ese dolor la unía aún más a su misión. Dios estaba forjando en aquella niña una fortaleza que el mundo no podría quebrar. En medio de las dudas y las persecuciones, una certeza crecía. Si Nuestra Señora había prometido volver, entonces valía la pena esperar. Cada mes, los días previos al 13 estaban llenos de ansiedad. Niños y algunos vecinos curiosos se reunían, aumentando en número, mientras otros solo criticaban desde lejos. La tensión entre la fe y la incredulidad se hacía cada vez más fuerte. ¿Y tú, mi querida hermana, has vivido algo similar? Quizás cuando compartiste una experiencia de fe y alguien se rió. O cuando intentaste enseñar a tus hijos a rezar y no quisieron escucharte. Tal vez fue en un dolor de salud que los demás no comprendieron. O en el silencio de noches donde solo tú y Dios sabían el peso de tus lágrimas. Es en ese lugar de incomprensión donde el Señor nos moldea. Y es ahí donde la fidelidad se prueba verdadera. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27, 1. Este versículo, que muchas de ustedes ya guardan en el corazón, resume la fuerza de los pastorcitos.
Cuando todo parecía volverse en su contra, encontraban seguridad solo en Dios, quien iluminaba su verdad. Pero mientras la incredulidad crecía y los corazones se cerraban, algo invisible sucedía. Cada mes, más personas se unían a la Cova da Iria, atraídas por el misterio. El cielo ya preparaba mensajes más profundos. Y los pequeños, con su fe firme, estaban a punto de recibir revelaciones que cambiarían no solo al pueblo, sino a toda la historia de la Iglesia. Lo que ellos aún no sabían era que, para cargar con semejante misión, tendrían que enfrentar dolores aún mayores. El olor de la cera quemada de las velas se mezclaba con el de la tierra mojada, mientras el murmullo de las oraciones subía como un canto colectivo. Cientos de voces repetían el Ave María, y las lágrimas de campesinos arrodillados regaban el suelo duro de la Cova da Iria. El ambiente era de reverencia y expectativa. Las apariciones seguían ocurriendo, y en cada encuentro la señora insistía en su pedido: que se rezara el rosario todos los días. Era un mensaje simple, pero lleno de poder. En aquel tiempo de guerra, cuando las familias lloraban por hijos enviados al frente, María señalaba un camino de paz que comenzaba en el corazón. Rezar el rosario, dijo ella, era el arma espiritual contra el mal que devastaba al mundo. Los niños recibieron además otro pedido: que ofrecieran pequeños sacrificios por la conversión de los pecadores. No eran penitencias grandiosas, sino gestos sencillos de renuncia. No beber agua en un día caluroso, ofrecer un trozo de pan a los más necesitados, soportar burlas en silencio. Para Jacinta, cada sacrificio era una oportunidad para salvar almas. Su mirada infantil se llenaba de lágrimas al pensar en las personas que podrían perderse lejos de Dios. Francisco, silencioso, aceptaba todo sin queja, deseando solo consolar el corazón de Jesús, que la señora decía estar muy ofendido. Lucia, más madura, comprendía el peso de la responsabilidad y trataba de guiar a sus primos en esta misión. El pueblo, aún dividido entre la fe y la duda, empezó a notar algo distinto. Muchos observaban la seriedad de los niños, su valentía frente a las humillaciones, su constancia en la oración. No era invención, había algo más grande sucediendo. En cada encuentro, multitudes más grandes se reunían. Algunos buscaban milagros, otros venían por curiosidad, pero todos sentían que allí había algo sobrenatural. La insistencia de Nuestra Señora en pedir el rosario no era casualidad. En aquel tiempo, Portugal necesitaba paz. Y hoy, querida hermana, nosotros también la necesitamos. Las familias sufren con enfermedades, deudas, conflictos y divisiones. El rosario sigue siendo esa cadena de fe que une a madres, abuelas y nietos en una misma oración, sosteniendo hogares y trayendo consuelo. Jacinta, en su inocencia, decía a las personas: ofrézcanlo todo a Jesús, así se salvan las almas. Y cuán impresionante es ver a una niña hablar con tanta seriedad, ¿verdad? Ellos comprendían mejor que muchos adultos la grandeza de la misión. Los pequeños sacrificios que aceptaban eran semillas de conversión esparcidas en el silencio. Cada dolor ofrecido era, para ellos, una ayuda para traer paz al mundo. ¿Y tú, hermana mía, has pensado en transformar tus pequeñas penas en oración? La oración hecha con el corazón cansado, el ayuno involuntario porque la salud no permite comer de todo. Incluso la soledad de las noches en que el corazón se aprieta. Todo puede convertirse en sacrificio unido a Cristo. Muchas veces ya lo haces sin darte cuenta, ofreciendo a Dios tus luchas silenciosas. Y ese es exactamente el llamado que Nuestra Señora dejó en Fátima. Unir nuestros dolores a los de Cristo, para que el mundo sea salvado. Orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Ese consejo de San Pablo no significa repetir palabras todo el tiempo, sino vivir con el corazón vuelto hacia Dios en todo. Eso fue lo que María pidió a los pastorcitos, una oración constante, que transforma lo ordinario en extraordinario. Pero no creas que todo terminaría en sencillez. Durante una de las apariciones, después de pedir oraciones y sacrificios, la señora hizo un gesto distinto. Su mirada se volvió más seria, y su voz, aunque dulce, adquirió un peso de advertencia. Delante de los niños, se abrió una visión misteriosa, tan profunda que marcaría a todo un siglo. Y mientras el pueblo seguía rezando, sin saberlo, los pequeños estaban a punto de contemplar un secreto que traería lágrimas a los ojos del mundo.
El calor de julio hacía temblar el aire, y un silencio denso cubría la cova de Airia. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. De pronto, una claridad envolvió a los tres pastorcitos, y sus corazones infantiles fueron tomados por un temor reverente. Algo grandioso estaba a punto de ser revelado. La señora, con semblante serio, abrió ante ellos una visión que ningún niño merecería ver, pero que les fue confiada como una misión. El suelo se iluminó en fuego, y los niños contemplaron lo que Lucia describió más tarde como un gran mar de llamas. En ellas, almas humanas gritaban en desesperación, consumidas por el dolor de estar separadas de Dios. Era la realidad del infierno. Jacinta soltó un gemido de dolor, y lágrimas corrían por su rostro, tan pequeño para cargar un peso tan grande. Francisco bajó la mirada, en profundo silencio, como quien desea rezar aún más. Lucia, llena de coraje, solo esperaba la voz de la señora. María entonces explicó que era para salvar a las almas de ese abismo que pedía oración y sacrificio. Añadió que Dios deseaba la consagración de Rusia a su inmaculado corazón, para impedir que sus errores se extendieran por el mundo, trayendo guerras, persecuciones y sufrimientos. Palabras duras para corazones tan jóvenes, pero que ellos recibieron con la seriedad de quienes comprenden la eternidad. Los niños sintieron miedo, sí, pero no desesperación. Al contrario, ese peso les hizo abrazar aún más su misión. Jacinta repetía después, entre sollozos: hay que rezar mucho por los pecadores. Ella, tan pequeña, se ofrecía en sacrificio, aceptando dolores y renuncias como si fueran flores para Jesús. Francisco, fiel a su estilo silencioso, pasaba horas ante el sagrario, diciendo que quería consolar a nuestro Señor. Lucia se convertía en la voz firme, recordando a los demás el llamado a la oración diaria. El secreto tenía 3 partes: la visión del infierno, el anuncio de la devoción al Inmaculado Corazón de María, y las profecías sobre el sufrimiento de la Iglesia. No era un mensaje solo para Portugal, sino para toda la humanidad. La señora mostraba que el pecado tiene consecuencias, pero también ofrecía el remedio: oración, conversión y confianza en Dios. Mi querida hermana, tal vez tú pienses: ¿pero por qué mostrar algo tan duro a niños? Y yo te respondo: porque los niños creen sin reservas y viven con sencillez. No complican, no dudan. ¿Y no es así también en tu vida? ¿Cuántas veces el Señor te permitió ver el dolor de cerca? Quizás la enfermedad de alguien amado, la pérdida de un hijo, la soledad en un matrimonio difícil. No para desesperarte, sino para darte una misión de oración e intercesión. Muchas de ustedes, queridas señoras que me escuchan hoy, cargan en silencio el peso del mundo con sus rosarios en las manos. Ustedes, como los pastorcitos, salvan almas que jamás conocerán. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Jesús mismo nos advirtió que la vida no sería fácil, pero también nos dio la certeza de la victoria. El infierno existe, sí, pero la misericordia de Dios es más grande. Y el Inmaculado Corazón de María es refugio seguro para quienes buscan consuelo. Mientras los niños guardaban ese secreto en el corazón, enfrentando la incredulidad de los adultos, algo aún mayor estaba por suceder. El pueblo clamaba por pruebas, las autoridades se burlaban, y muchos exigían señales claras del cielo. Nuestra Señora, con paciencia maternal, había prometido que daría un signo para que todos creyeran. Y así, se acercaba el día en que miles de ojos se volverían al cielo, y serían testigos de un prodigio que quedaría marcado para siempre en la historia de la humanidad. La lluvia caía fina y constante, empapando ropas y zapatos,